Le doy la bienvenida a esta nueva clase de liderazgo y emprendimiento. Entonces, ya hemos conversado de marketing tradicional, segmentación, ley de difusión de la innovación, comportamiento de mercado, posicionamiento de marca. Vimos marketing digital, tema de los Content Management Systems. Y estuvimos viendo también estrategia en términos de visión, misión, objetivos y balance scorecard y OKRs, ¿ya? Objective Key Results, que esta última metodología que está bien de moda en las empresas más importantes del mundo. Y hoy vamos a continuar entonces con estrategia, vamos a terminar con estrategia, que sería nuestro último módulo de estos temas que son más bien de contexto común, de gestión de negocios, de comprensión corporativa y cosas por el estilo. Entonces, el entorno se divide en el entorno externo y el entorno interno a la industria, ¿ya? Donde el entorno externo son todos, y macroentorno también, son todos aquellos factores que pueden intervenir en las decisiones que se toman a gran escala, ¿ya? Y lo que se suele usar es un tipo de análisis llamado PEST. También puede ser conocido como PESTER o SEPTER o SEPT, que al final es como este mix del orden de los conceptos, pero que lo que busca en términos gruesos es comprender cómo los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, ecológicos, ambientales, de cualquier índole, pueden afectar lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, un factor que era relevante para la mayor parte de las industrias hace muy poquito tiempo era la pandemia, ¿verdad? En casi todas las industrias podíamos tener una influencia de este factor. Ahora está la guerra entre Rusia y Ucrania, un poco la tendencia que están tomando los países europeos en términos políticos con las últimas elecciones. En Chile, por supuesto, el fracaso de la nueva constitución y la posible construcción de otra. Entonces, todos estos son elementos que de alguna manera intervienen e influyen en las decisiones que nosotros podemos tomar en lo más macro, ¿ya? Entonces, como les decía, el análisis considera la influencia de estos ambientes político-legales, económicos, sociales, tecnológicos, y se utiliza este tipo de análisis, aquí llamado PESTLE, como les digo, las siglas son más o menos las mismas, lo que importa es la idea detrás, cuando estamos sacando productos nuevos o servicios. Un segundo. Ahora sí. Entrando en nuevas regiones o países, considerando nuevas rutas al mercado, cuando trabajamos como parte del equipo estratégico, ¿ya? En todas esas instancias es importante que consideremos este tipo de análisis. Entonces, para el ambiente político y legal, los factores normalmente van a tener que ver con las políticas regulatorias o desregulatorias. En Chile, por ejemplo, se está conversando de esta reforma tributaria o de las políticas impositivas, que la reforma tributaria también incluye, ¿verdad? Este tema del 6%, y la influencia que pueda tener eso sobre nuestras decisiones en términos de nuestro emprendimiento, ¿verdad? En políticas ambientales, fiscales, en lo económico. El ambiente se determina según cómo se encuentra la economía. Como les decía, nosotros tenemos que tener claro, por ejemplo, que el próximo año vamos a entrar en una recesión, ya estamos prácticamente en una recesión, y eso afecta a casi todas las industrias en una contracción. Entonces tenemos que ir tomando nuestras decisiones de nuestro emprendimiento, teniendo eso, por supuesto, extremadamente claro. Por ejemplo, hace poquito un amigo que tiene una empresa me estaba preguntando cómo veía yo la economía del otro año y qué influencia iba a tener eso sobre el segmento al que él le vende, ¿verdad? Entonces, siempre tener eso en consideración para las decisiones que estamos tomando, ¿verdad?
¿Y cuáles son los indicadores tradicionales macroeconómicos? Bueno, la tasa de crecimiento en una recesión, por supuesto, crecimiento negativo, las tasas de intereses que están ahora muy altas porque se está evitando el sobreconsumo, las tasas de cambio, donde el dólar está en máximos históricos, y la inflación, por supuesto, que la que ha estado más de moda el último tiempo y que todavía va a seguir ahí golpeando duro. En el ambiente social y demográfico, son cambios sociales, culturales, ambientales, donde puede existir, por ejemplo, exigencias mayores para el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, Bloomberg sacó un artículo hace poquito que hablaba sobre las expectativas de producción del cobre, donde el planeta entero está consumiendo más cobre por la tendencia hacia la electrificación. Sin embargo, eso tiene un pero, que es de la capacidad productiva de los países, y la capacidad productiva está íntimamente ligada, por supuesto, con las regulaciones ambientales. Si nosotros hacemos más difícil la regulación ambiental, es más difícil también, por supuesto, crear minas. Sin embargo, si no hacemos más difícil la regulación ambiental, estamos quemando el planeta, o sea, se nos está acabando el planeta. Entonces, es tremendamente relevante encontrar un balance entre ambas cosas, ¿verdad? Eso, ambiente tecnológico, por supuesto, el nacimiento de nuevas tecnologías, en el caso actual, la industria 4.0, la visualización de datos, la inteligencia artificial, qué sé yo, los gemelos digitales y tantas instancias altamente tecnológicas. Y para poder armar esto, lo que se hace es estudiar los factores que puedan existir, asignarles un puntaje de impacto. Mira, qué sé yo, la guerra en Rusia-Ucraniana en realidad no me impacta demasiado, es algo importante, pero no me impacta mucho. Entonces nosotros hacemos una mezcla aquí entre si el impacto es negativo o positivo y si es importante o no, ¿ya? O al revés, resulta que tiene un impacto fuertemente negativo en nuestras vidas, pero en verdad en mi negocio no influye en nada, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos toda esta tormenta de ideas, identificamos los problemas, los valorizamos, como les estaba diciendo, en estas dos grandes categorías, evaluamos también, por supuesto, la probabilidad de ocurrencia, porque si la probabilidad de ocurrencia es nula, entonces da lo mismo. Entonces, lo que hacemos es estructurar un gráfico donde ubicamos en los cuatro, ¿cómo se llama? Los cuatro, se me olvidó la palabra. Pero en el eje de coordenadas ubicamos nuestros puntos, nuestros factores, y estudiamos si la cosa se ve compleja o no en todos nuestros factores, ¿ya? Recuerden entonces, es la importancia que puede, y la contra el impacto, ¿ya? Eso para analizar el macroentorno. El microentorno vendría a ser, por supuesto, el análisis de la industria en la que está ubicada nuestra empresa. Entonces, una industria viene a ser un grupo de empresas con atributos comunes. Ejemplos son ya reconocibles: industrias de automóvil, de línea blanca, electrodomésticos, industria de las telco, las empresas de telecomunicaciones, y así tantas otras. Y para analizar las industrias existen varias herramientas, pero el que nosotros vamos a ver es el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Un segundo. Entonces, lo que nos dice Michael Porter es que todas las industrias se mueven con una combinación de 5 grandes fuerzas competitivas, y si estas fuerzas son fuertes, van a ser fuertes o débiles, y lo importante es evaluar que si son fuertes, tengo que crear estrategias para enfrentar estas fuerzas fuertes, ¿ya? Donde las 5 fuerzas van a ser la amenaza de que nuevos entrantes entren en mi industria, el poder de negociación que puedan o no tener los proveedores, el poder de negociación que puedan o no tener los clientes, la capacidad de ser reemplazados nuestros productos o servicios con productos sustitutos, y la propia rivalidad que siempre existe en las industrias, ¿ya? Entonces vamos a partir con esta última, donde la rivalidad de los competidores usualmente es la fuerza más poderosa de las 5,
Pero si nosotros queremos saber si es que la industria realmente tiene una fuerza fuerte de rivalidad, tenemos que evaluar cómo actúan los competidores. Si es que andan bajando los precios, si es que hacen que sea muy, muy notorio todo. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿la fuerza de la rivalidad de la industria en la industria de las telcos es fuerte o es débil? ¿Es una fuerza importante o no? Eso significa fuerza fuerte o débil. ¿De la industria de qué, perdón? De las telco, de las empresas de telecomunicaciones. WOM, Entel, Telefónica, Claro, BTR. ¿Es fuerte? Es fuerte. ¿Y cómo lo sabes? ¿Por la publicidad? Claro, ¿Por las promociones? por los precios, ¿cierto? Por la forma en que se comporta la industria. En cambio, por ejemplo, si yo les pregunto cómo es la fuerza de la industria en los buses. Eh, es débil, no es tan fuerte. No sé si es marcadamente débil, pero definitivamente no es una cosa que resalte, ¿cierto? O sea, uno ve a cada rato propaganda de competencia, así como, no Entonces, sé, claro, Walmart haciendo pedazos ¿Cómo? no se ve como en los medios No, de ¿cierto? comunicación masivos. Ni bajan ostensiblemente los precios tampoco, cobran lo que quieren, y así Claro, sucesivamente. Cosa que en cambio, sí es así en la industria aeronáutica. O sea, uno ve efectivamente Sky compitiendo fuertemente con LATAM, en, con Jet, no, ¿cómo se llama? JetSmart, y así, ¿verdad? Y la forma, la estrategia que tenemos que tomar entonces, al final va a depender de las maniobras ofensivas y defensivas que hagan los rivales. ¿Ya? Entonces, si es que aquí la fuerza está fuerte, si ustedes están a cargo, por ejemplo, de un área estratégica en una telco o en una aeronáutica o en donde sea, la estrategia que tienen que tomar va a depender estrictamente de lo que haga el resto. ¿Ya? Una cosa entre proactiva y reactiva, más o menos. La fuerza de los potenciales entradas de nuevos competidores tiene que ver con la entrada de emprendedores o de competidores consolidados a mi industria, de otras partes, como cuando entró Carrefour a Chile, ¿verdad? Y depende siempre de las barreras de entrada. Entonces, ¿qué son las barreras de entrada a una industria? Son todas aquellas dificultades que existen en una industria y que impiden que otras empresas puedan entrar en ella. Ejemplos de eso son las economías de escala, ¿ya? O sea, si ustedes quieren entrar, por ejemplo, a la industria de los supermercados, es difícil competir con Jumbo y con Walmart, ¿verdad? O si queremos entrar a competir a la industria de las centrales nucleares. Es difícil llegar y competir porque existe tecnología especializada, conocimiento especializado, curvas de aprendizaje. Si quieren entrar a competir a la industria de las bebidas cola, existe preferencias de marca en Chile en particular súper, súper definida y lealtad de cliente, y así sucesivamente. Entonces, eso significa que en las industrias la fuerza de la amenaza de entrada de nuevos competidores va a ser fuerte en la medida en que sea difícil, perdón, la amenaza de entrada de nuevos competidores va a ser fuerte en la medida que haya poca barrera de entrada, porque eso significa que la probabilidad de que entre alguien a competir contra mí es alta. Y por eso tengo que crear estrategias para defenderme de esa fuerza. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cómo es la fuerza de la amenaza de entrada de nuevos competidores en la industria de las panaderías? Alta, ¿Fuerte o débil? fuerte, ¿Por qué?
porque generalmente con las panaderías hay muchos clientes y también hay hartos locales que venden pan. Piensa en las barreras de entrada. ¿Es fácil o es difícil entrar a la industria? La forma más fácil de evaluarlo es preguntarse, ¿usted puede terminar esa clase y armar una panadería? No, ¿Por qué no? o sea, teniendo el capital y todo se podría, pero así llegar y tirarse. ¿Y no puede poner una página en Instagram y empezar a vender pan que haga en su casa? Sí, sí se puede. Entonces, ¿es fácil o es difícil? Es fácil. Entonces, ¿la fuerza es fuerte o es débil? Es débil. Es fuerte. Fuerte, porque si cualquiera puede entrar. Por eso es fuerte. Porque Ah, ya. la fuerza es la amenaza de entrada de nuevos competidores. Entonces, es Dale. una fuerza fuerte porque es muy amenazante. Es muy fácil que entren nuevos competidores. ¿Entienden? Ya, perfecto. En cambio, yo les digo, ¿pueden salir de la clase y entrar a competir a la industria de los smartphones? No, ¿Pueden poner una página de es Instagram, difícil hacer entrar en esa. celulares? Es difícil, ¿verdad? Sí. Entonces, la fuerza de la amenaza de entrada de nuevos competidores, ¿es fuerte o es débil en esa industria? Débil. Es débil, ¿cierto? Porque si ustedes son Samsung, la posibilidad de que venga otra empresa a competirles es baja, no es inexistente, porque existen un montón de marcas chinas que han estado moviéndose, pero no es tan alta. Mucho menos alta que si son una panadería. ¿Se entiende bien entonces? ¿Alguno todavía no entiende? No, quedó claro por mi parte. Perfecto. La siguiente fuerza son los productos sustitutos y es una fuerza que interviene en la medida en que existen productos que reemplazan lo que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, la fuerza de los productos sustitutos en la industria panadera, ¿es fuerte o es débil? Sigue siendo fuerte, ¿Por qué? porque está el pan de molde, el integral, todas esas cosas. O está dentro considerado de los... Existe una panadería en la esquina y usted se para afuera, pone una caja y empieza a vender dulcecitos o bagels o qué sé yo, queque. ¿Vende o no vende? Si estoy al frente del negocio, no creo que venda mucho. ¿Pero vende o no vende? Sí, sí podría vender, Entonces es una amenaza para el negocio, ¿no? claro. Claro que sí, ¿verdad? Entonces es muy fuerte la amenaza de productos sustitutos en la industria panadera. ¿Se entiende la idea? En cambio, Sí, en cambio en la industria, qué sé yo, eléctrica, un extremo, no se llama ENAP, En él. en él, gracias, me traspabelé. En Enel, ustedes son Enel. ¿Qué probabilidad existe de que alguien reemplace la electricidad? es Muy baja. casi Pero, nula. nada, Pero, ninguna. nada. ¿Ya? Y tienen como el monopolio. Claro. ¿Se entiende? Entonces, para la industria eléctrica es tremendamente baja la fuerza de productos sustitutos.
¿Se entiende entonces? Ahora, uno podría arguir que en realidad esa industria no es la industria de la producción de electricidad, sino que es la industria del traslado de la energía, ya que es a través de los cables. La Entonces, distribución. claro, la distribución de la energía. Entonces ahí efectivamente existen productos sustitutos como la energía solar autodesarrollada. La gente que pone su panel eólico, le pone una batería y listo, ¿me entiendes? Pero si bien eso existe, sigue siendo un producto sustituto de débil, ¿verdad? No es una fuerza realmente relevante, o sea, una cosa que existe en casos muy puntuales, pero en general en Santiago uno no va a cancelar su conexión en él para poder poner un panel fotovoltaico, ¿verdad? ¿Se entiende entonces la idea? Díganme que sí para avanzar. Sí, sí, profe. Perfecto. Nuestra siguiente fuerza, entonces, es el poder de negociación que pueden tener los proveedores, y esto depende de características de la industria, como la cantidad de proveedores que existan, la disponibilidad de proveedores sustitutos, la amenaza de integración hacia adelante o hacia atrás por parte de la industria, ¿ya? ¿Qué es la integración? Es la capacidad que tiene un proveedor para convertirse en distribuidor, o a la inversa, un distribuidor para convertirse en proveedor. Entonces, por ejemplo, si ustedes son, qué sé yo, ustedes son Walmart, ¿ya? Son gerentes de Walmart, estratégicos. Y alguien le dice, oiga, ¿cómo es la fuerza, cómo es el poder de negociación de sus proveedores? ¿Es fuerte o es débil? ¿Qué les dirían ustedes? ¿Y por qué? Fuerte, El poder de negociación de los proveedores es fuerte. ¿Y por qué? porque existen, no sé, pues, por ejemplo, 1000 proveedores, no 1000, pero muchos proveedores, no sé, pues, de leche, no sé. Entonces, ¿es fuerte el poder de negociación que tiene el proveedor? El proveedor me dice, quiero subirte al doble el producto. ¿Qué hace usted? Me voy a la competencia, entonces débil. Entonces, débil, ¿verdad? Mm, ¿Se entiende bien? ya, sí. Perfecto. Usted es una central nuclear y tiene un proveedor de uranio 235. Su proveedor es fuerte o es débil. ¿Qué pasa si el proveedor le dice que le sube un 20% de su producto? Y sería fuerte porque vendría siendo muy pocos los que hacen esas cosas. Exactamente. Se entiende, ¿verdad? O sea, si el loco me sube, me importa un carajo, me la como calladito y subo el precio también. No, no hay otra. ¿Qué es lo que pasó en un montón de áreas con la inflación, ¿verdad? ¿Se entiende bien? Sí, Perfecto. Entonces, el siguiente es el poder de negociación que puedan tener los compradores, donde también va a tener que ver con la cantidad de compradores, el costo de cambio de marca que exista, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene puros productos Apple, pasarse a Huawei no es tan fácil. Em, eh, en cambio, si es que usted toma Coca-Cola, fuera del costo de cambio emocional, si es que tiene un vínculo familiar o nostálgico con la Coca-Cola, tomar Pepsi no cuesta nada, salvo que no lo vendan en la esquina, pero más que eso no cuesta nada más que eso, ¿me entiendes? Eso es el costo de cambio, entonces depende también de eso, la amenaza de integración hacia atrás. Por ejemplo, si ustedes son, ustedes son el proveedor de Walmart, ¿ya? Eh, El proveedor de líder, y usted le vende azúcar a líder. ¿Cómo es su comprador? ¿Cómo es líder con respecto a usted? ¿Líder es fuerte para negociar o es débil para negociar contra usted?
fuerte ellos, po, hacia nosotros. Exactamente. Fuerte a tal punto que sucede en este caso la amenaza de integración hacia atrás, porque el líder, que es un cliente, se convierte en proveedor, que es un distribuidor en verdad de su producto, se convierte en un proveedor y empieza a vender azúcar marca líder, que de hecho lo hicieron, o marca a cuenta. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, ahora ustedes, en las industrias en las que están trabajando, van a trabajar los tres juntos, porque son muy poquititos para hacer más de un grupo. Van a escoger una de las industrias si es que hay más de una, o si los tres pertenecen al mismo grupo, bueno, trabajarán con el mismo, y van a analizar las 5 fuerzas, ¿ya? Para la industria en la que está el producto en el que están pensando, o la empresa en la que están pensando. ¿Alguna duda? Ya, entonces sáquenle un pantallazo aquí a las 5 fuerzas y entran a la sala para grupos. Jaime, Julio, entren. Hola, Cristian. Jaime tiene que entrar al grupo, a la sala para grupos pequeños. Nos vemos en 15 minutos.
¿Cómo estuvo la cosa? ¿Cómo le fue? Creo que bien. Ya, excelente. Láncense. Ya. Lo que decidimos vender fueron venta de productos de gimnasio como maquinaria y cosas así, ya sean importadas o hechas como por uno. ¿Ya? La entrada de este mercado, ¿Son proveedores de los gimnasios entonces? ¿cómo? Son proveedores de los gimnasios. De gimnasio, claro, de maquinaria de gimnasio. Entonces podríamos vender a gimnasio o a personas naturales. Ya, perfecto. Eh, la entrada a este mercado lo tomamos como fácil, ya que existen muchos proveedores chinos que pueden hacer importaciones hacia como nosotros como empresa. Y también, como también vamos a hacer maquinaria eh, fabricada, entonces también es como más fácil de entrar como al mercado. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Cuál es la estrategia, considerando que la fuerza es fuerte? Que la entrada es fuerte, La fuerza amenaza de nuevos entrantes es fuerte, ¿cierto? claro. Porque es Así, fácil entrar. Entonces, sí. ¿cuál va a ser la estrategia que ustedes van a usar para defenderse de eso? Ahí no, no, no llegamos a eso, decidimos solamente si eran fuertes o débiles los Ya. puntos. Sí, pues la idea de esto es que ustedes armen estrategias en función de la fuerza, del nivel de intensidad de la fuerza. Podrían ser como promociones o venta de kit, por ejemplo, al comprar 3 máquinas, O sea, el te ideal lleva. sería que ustedes innovaran de alguna manera y que eso generara una barrera de entrada en la copia. A Ay, lo mejor ok. ustedes podrían armar un diseño, qué sé yo, particular, Claro, que es patentable y no es copiable, por poner un ejemplo. ya, ok. Ya, ¿cómo es la fuerza, poder de negociación de los proveedores? El poder de negociación de los proveedores es débil, Exactamente, ya que como existen muchos proveedores, perfecto. ¿Cómo es el poder de negociación de los clientes? eh, fuerte, ya que como nosotros, como recién dije, como se podrían importar mucho desde China, mucha gente se podría meter al negocio, o como también van a ser fabricadas, eh, cualquiera puede llegar y tomar tubo y fierro y fabricar sus máquinas y venderlo. Exactamente. ¿Cómo es la fuerza productos sustitutos? También es fuerte, Exactamente. También es reemplazable, ¿verdad? claro, sí, lo mismo conversábamos que, no sé, pues uno puede agarrar incluso cosas de la casa para poder también hacer ejercicio. Exactamente. ¿Y la rivalidad de la industria cómo es? Fuerte también, Existen ahí un alto nivel de competencia entre los proveedores de gimnasio. claro. Ya. Está bien el análisis, pero lo que falta es armar la estrategia para enfrentarlo. ¿Ya? Ah, ya, ok. Perfecto. Entonces, la última parte es el análisis de la propia empresa. Hicimos un análisis ya del macroentorno y del microentorno de la industria y ahora tiene que hacerse un análisis específicamente enfocado en la propia empresa, en los recursos y capacidades que tiene la organización, que pueden ser tangibles, intangibles, humanos. ¿Ya? La idea al final es que la empresa em, agrega valor a sus clientes a través de una serie de etapas que se llaman cadena de valor, donde existen actividades de apoyo, como
la infraestructura, el área informática, los recursos humanos, qué sé yo, el área de supply chain. Y existen actividades fundamentales y básicas que tienen que llevarse a cabo, porque si no se hacen, no existe una entrada de ingresos, ¿ya? Que es la fabricación del producto, el traslado del producto, el marketing del producto, la venta del producto, la postventa del producto, ¿ya? Y todas estas cosas son, se supone, las que van agregando valor al final. Entonces, de hecho, la idea justamente es que si yo en mi cadena de valor tengo etapas que no agregan valor, tengo que evaluar si realmente son necesarias, ¿ya? Pero por esta misma razón es que al final la competitividad de la compañía depende de que las etapas de mi cadena de valor, sumadas a mis proveedores y mis distribuidores, sea lo suficientemente baja los costos para que mi margen de venta valga la pena, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero hacer un análisis de mi empresa, lo que puedo hacer es evaluar todas estas etapas de mi cadena de valor y hacer algo que se llama un benchmark. ¿Y qué es un benchmark? Es un análisis de esta etapa que yo estoy revisando comparado con los líderes del mercado a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, cómo está mi área de TI, puedo evaluar si las mejores prácticas que lleva a cabo Microsoft, por poner un ejemplo, yo también las llevo a cabo. Por tener 3 ambientes de producción, tener desarrolladores, tener un área de quality assurance, tener un área de producción, tener áreas de analítica de datos. O sea, si hago todo eso, puedo evaluar qué cosas son mejorables, ¿ya? Si es que, qué sé yo, quiero revisar cómo está mi logística, puedo ir por ejemplo, ¿se acuerdan del paradigma de la T grande cuando les mandé ese paper? Creo que se los mandé, si no se los mandé, avísenme y se los mando. Puedo evaluar cómo se comporta, por ejemplo, la industria de las ambulancias, que son las más rápidas en entregar los productos, que en este caso es el tema de ir a buscar a la persona, pero al final cómo se mapean las ambulancias, cómo se mueven en torno a las clínicas, todo eso es lo mejor de lo mejor. Entonces, si yo quiero mejorar mi supply chain, puedo ir y evaluar cómo lo hace esa industria. Si quiero saber cómo está mi gerencia, mi plan ejecutiva, bueno, puedo evaluar cuáles son las mejores prácticas que me ofrece EY o PwC o Deloitte o cualquiera de las grandes consultoras, McKinsey, y así sucesivamente. Entonces yo lo que puedo hacer es identificar compañías líderes, eso es un benchmark, evaluar cómo hacen lo que hacen y cómo yo puedo aprender para traerme a mi organización estas mejores prácticas, ¿ya? Y a través de eso generar algo que se llama un FODA. ¿Qué es un FODA? Es una matriz que va a involucrar las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas que tiene una empresa en su entorno interno y externo. Y es una matriz porque se construye cruzando las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, y así como vimos recién en las 5 fuerzas de Porter, creando estrategias para enfrentar estas amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar aquí un texto y podríamos decir, ¿cuáles son las fortalezas que tiene ustedes como productores de productos, valga la redundancia, para gimnasios? ¿Qué fortalezas tienen ustedes internas? Que, que podemos construir nuestras propias maquinarias. Ya, Nada que ver. perfecto. ¿Qué más?
¿Qué otra fortaleza poseen? No se me ocurre más. ¿Conocen el mercado? Eh, se supone que sí. Debiéramos conocernos para poder. Ya. Ya, dejémoslo ahí. Pero hay que ponerle bueno a esto, ¿ya? ¿Qué debilidades ven en su empresa? Dentro de la empresa, ¿Sí? que en el mismo caso, no sé, de la producción de máquinas propias y los proveedores de fierro o acero no tienen stock disponible, nos paran. Podría ser, Ya. Dificultad para asegurar stock. claro. Puede ser el marketing, la, Ya, la marketing. poca, la poca trayectoria de la empresa, porque como estaba empezando a cero, no tiene mucho. Historia. Perfecto, perfecto. Bien. Vamos a ir con esos tres. ¿Qué oportunidades ven en el entorno? Por ejemplo, yo veo como oportunidad la salida de la pandemia y mayor uso gimnasios. ¿Qué otra oportunidad ven? Por ejemplo, en el ámbito de como terapéutico también puede ser, como máquinas diseñadas para terapia, kinesiología, algo así, por ejemplo. Ya, entonces hay una moda ahí de máquinas para terapia. Porque es algo como que está llegando. Esa es la oportunidad, ¿se entiende? ¿Y qué amenazas ven en el horizonte? Los grandes capitales que siempre pueden comprar eh, más barato, o Pero algo que esté pasando, concreto. la crisis económica y Ya, perfecto. Excelente, excelente. Recesión 2023. Ya, ¿qué más? ¿Ven alguna otra amenaza? Que a la final igual pueden copiar nuestros productos. Sí, pero algo que esté ocurriendo. Yo le pondría el precio del acero, que está subiendo. Ah, ya, ¿Me entienden? claro. Ya, El precio y los insumos, claro. por ejemplo. Entonces ahora lo que armamos son estrategias. Entonces podríamos decir, voy a tomar una fortaleza y una oportunidad. Entonces, dada la salida de la pandemia y el mayor uso de gimnasios, y que nosotros somos capaces de producir la maquinaria propia, ¿qué estrategia podemos tomar? ¿Qué podemos hacer con este conocimiento? Crear como un marketing promocional Para, para vender nuestro producto o pero, vender más. ya, pero Algo a así. ver, volvamos al tema. Las fortalezas son que ustedes producen su propia maquinaria y que la gente está usando más los gimnasios o está saliendo más. ¿Cómo podrías tomar estas dos cosas y es armar una estrategia de negocio? Podría ser ir a los gimnasios y ofrecer más máquinas, no sé. ¿Se puede hacer? ¿Y dónde se ve ahí el que ustedes producen su propia maquinaria? Mm. Yo ofrecería a la gente, por ejemplo, maquinaria a pedido, customizada, aprovechando que están saliendo más y que ustedes hacen sus propias máquinas. ¿Se entiende? Sí,
Pero ¿se entiende la idea de lo que estamos haciendo, no? Hicimos un listado de fortalezas, un listado de debilidades, un listado de oportunidades, un listado de amenazas, y los vamos a cruzar para generar estrategias de negocio que nos ayuden a enfrentar mejor estos 4 elementos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sabiendo que existe una dificultad para asegurar el stock de aceros y que está de moda usar maquinarias para terapia, ¿qué podríamos hacer? Anticiparse y comprar más insumos. No tiene nada que ver con este. Podríamos, por ejemplo, ofrecer maquinaria de terapia hecha de, no sé, plástico, cobre, alguna otra cosa que no nos obligue a usar acero. ¿Se entiende? Ah, ya, Sí. ya, ok. Sí, Entonces, dado que pero es tengo esta como un debilidad, sustituto. dado que aquí hay una oportunidad, por ejemplo, sustituto, claro. Entonces armo una estrategia para enfrentar esa situación. ¿Se entiende bien? Sí. Sí, Ahí como que cruzan los datos para generar la Claro, estrategia. claro. Esa es la idea de un análisis estratégico. Entonces, con eso yo puedo enfrentar mi situación mejor. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta todavía? ¿No? ¿no? Ya. Entonces, para terminar, vamos a hablar del concepto de ventaja competitiva. Cuando uno tiene una ventaja competitiva, cuando tiene o calidad superior, o mejor eficiencia, o superior satisfacción de cliente, o innovación superior. Básicamente, si hacemos alguna de estas, tenemos una ventaja sobre los demás, donde las mejores están en las barreras para la imitación, en la capacidad que tengan los competidores, que si son menores que las nuestras, están fritos, y en el propio dinamismo de la industria. ¿Ya? Existen en general 2 grandes ventajas competitivas que van a ser en costos o en diferenciación, donde la ventaja en costos es básicamente vender más barato y la ventaja en diferenciación es innovar más constantemente, ofrecer algo que los demás no ofrecen. ¿Cuándo tiene una empresa la ventaja en costos? Cuando el costo acumulado de todas las actividades de la cadena de valor, ¿se acuerdan de la cadena de valor? Es menor que el de los competidores. Entonces, por ejemplo, Walmart es capaz de vender el pan más barato que la panadería de la esquina porque la suma de todas sus actividades para producir un pan es menor, el costo me refiero, es menor que la suma de todas las actividades de la panadería de la esquina, ¿ya? En términos de costo unitario por pan fabricado. Y para poder lograr eso, uno lo que hace es trabajar sobre los impulsores de costos, que son estas cosas que nos elevan los costos, y la reconfiguración de la cadena de valor, haciéndola más eficiente. ¿Cuáles son los impulsores de costo clásicos? La economía de escala, el aprendizaje, los costos de entrada de recursos, de proveedores, los vínculos con otras actividades de la cadena, las oportunidades que existan transversales, la integración vertical que puede existir en vez de, el tema de proveedores o distribuidores, y el uso de nuestras capacidades eficientemente. ¿Ya? Y la forma de reestructurar la cadena de valor pueden ser simplificando los diseños, simplificando los procesos, obviamente utilizando tecnologías de comunicación electrónica. Esto en realidad ya está como anticuado, ya, porque es como obvio. Eliminar extras y ofrecer productos más simples, y reubicación de instalaciones. Esas son las formas clásicas de la reconfiguración de la cadena de valor. Y la diferenciación, al final, es una capacidad, una ventaja que debe estar basada en mejores capacidades, ¿ya? No puede estar basada en la gente. O sea, si se me va aquí el informático que desarrolla la inteligencia artificial, se acaba toda mi empresa de inteligencia artificial. Y eso no puede ser, ¿ya? Entonces debe estar basada en mejores capacidades que pueden ser reputación, reconocimiento, patentes,
leyes de defensa, de apoyo, lo que sea. Pero la cosa es que todas las mejoras que yo pueda tener, las ventajas en diferenciación, tienen que ser durables en el tiempo. No pueden ser cosas que se me acaben o que dependan de personas puntuales. ¿Ya? Y de ahí nace la estrategia del Océano Azul, que es un estudio que hicieron los académicos Chan Kim y René Mauborgne el año 2004, donde analizaron 100 años, 120 en verdad, años, 30 industrias y 150 movimientos estratégicos para estudiar cómo se comportaran las empresas. Y de ahí nació un concepto que es estratégico, que es la estrategia de Océano Azul, donde lo que ellos dicen es que en general las empresas tienden a entrar en océanos rojos de sangre, que son los océanos altamente competitivos, y por ejemplo armar nuestra panadería es entrar en esa industria, o podemos inventar una nueva industria que no existe hoy día, que es la parte de la innovación, y que es el océano azul, que es el océano que no tiene a nadie más, por lo tanto no existe competencia. ¿Y cómo fue esto? Se analizó que solamente un 14% en estos 120 años de empresas se armaron en océanos azules. Las otras 86% entraron en océanos rojos. Sin embargo, este 14% que entró en océano azul generó un 38% de ingresos. De los ingresos de todas estas empresas en los 120 años, el 14% se llevó el 38%. Y ese 38% además fue a menor costo. Por lo tanto, el margen de ganancia de este 14% de empresas fue un 61% de toda la plata que se generó en todo este tiempo, en 108 empresas. ¿Ya? Y de ahí nace entonces la comprensión del océano azul, que nos demuestra numéricamente que si ustedes son capaces de crear una industria nueva, tiene más riesgos, por supuesto, de falla, pero si lo logran hacer, la ganancia en margen es inconcebiblemente mayor que comenzar un negocio donde ya existen competidores. ¿Ya? Y por supuesto, casos de éxito clásicos son Ford, Cirque du Soleil, Starbucks, Amex, y acá tenemos Not Company, tenemos Corner Shop, grandes casos de éxito que tenemos acá también. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, preguntas, consultas? Todo bien por acá. Excelente. Entonces les deseo un muy bonito viernes y un excelente y descansado fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, gracias. Nos vemos el próximo jueves entonces. Que estén muy bien. Chau, chau. El próximo, disculpe, ¿Sí? la próxima semana igual hay clases, ¿cómo son las pruebas? No se toma como libre. Ustedes tienen semana de prueba y ahí no hay clase. Se supone que no. ¿Ya? Ok. Si me pueden confirmar por WhatsApp, mejor. ¿Ya? Ya, ok. Pero por si acaso, podríamos no hacerla. Ya, ¿Vale? acá. Que estén muy bien. Chau, chau. Igual, chau. Chao, profe.